Bienvenidos a Testigos de la Historia, el podcast donde hablamos con personas que vivieron momentos clave de la historia. Hoy vamos a hablar de un hecho que sigue siendo un tema de debate incluso después de casi 50 años, la Marcha Verde y el fin del Sáhara español en 1975. Para ayudarnos a entender mejor lo que ocurrió, tenemos con nosotros a mi padre, que él estuvo allí en ese momento y ha vivido en primera persona todo lo que ha ocurrido siendo testigo. Mi padre en esos momentos era un adolescente de 15 años y ahora nos contará lo que vio siendo testigo en primera persona. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, hija mía. Me alegra poder compartir lo que he vivido en aquellos días. Es un tema que sigue siendo importante hoy en día. Bueno, pues hoy el tema es la situación en el Sáhara antes de la Marcha Verde. Para empezar, ¿cómo era la situación en el Sáhara en 1975, antes de la Marcha Verde? Era intensa. El Sáhara era una colonia española desde hace muchos años, aunque España lo llamaba provincia, pero en la realidad el territorio estaba en un punto complicado. Había un movimiento independentista, el Frente Polisario, que quería que el Sáhara fuera un país propio. Al mismo tiempo, Marruecos consideraba que el Sáhara le pertenecía históricamente y que España debía devolvérselo. En esos momentos, España tenía que tomar una decisión: quedarse y enfrentarse a una guerra con Marruecos y el Frente Polisario, o marcharse y dejar que otro se encargaba del problema. Lo que hizo que optar por la segunda opción. ¿Y qué pasaba en España en ese momento? Porque 1975 fue un año clave para el país. El servicio secreto de Marruecos estaba atento que estaba pasando en España. Entonces, sabían que el general Franco, estaba enfermo. Entonces, el rey Hassan II organizó una marcha pacífica verde. Entonces, nada más que ha entrado el general Franco al hospital, el rey de Marruecos ordenó una marcha verde pacífica de 350.000 personas, con la bandera del Reino de Marruecos y con el Corán, con el Sagrado Corán. Entonces han entrado con muchos camiones, hasta desde el norte de Marruecos han ido hasta la entrada del Sahara. Entonces allí se juntaron 350.000 marroquíes. Venían de toda parte de Marruecos. Y nada más que han llegado todos, han cruzado la frontera con la bandera marroquí y con el Sagrado Corán. Y de esa manera se han quedado el ejército español. Estaban allí estupefactos cuando han visto una avalancha de gente de Marruecos con la bandera y con Sagrado Corán. Se han quedado, con la boca abierta, no sabían qué hacen. Entonces han comunicado con España. España se comunicó con Franco
y Franco estaba en el quirófano y ya Franco ordenó la guerra. Y entonces, aquella época, la primera vez que el ejército español no ha hecho caso al general Franco, porque sabían que estaba a punto de morirse. Y de esa manera España no podía hacer nada. No estaba en una transición política. Y no quería entrar en la transición con la guerra con Marruecos. Y así es la historia. Entonces, ¿podría decirnos alguna de tu opinión personal sobre el tema? El tema, pues, el reino de Marruecos antiguamente tenía parte de Marruecos actualmente y una parte y la mitad de Argelia y llegaba hasta un río en Senegal. Era una potencia internacional. Incluso los otomanes han ocupado todos los países árabes excepto Marruecos, porque era una potencia internacional. Y otra cosa, que antes eran dos potencias a nivel mundial, la potencia portuguesa y la potencia española. Y Marruecos derrocó la potencia portuguesa en Marruecos. Y ha muerto un rey de Portugal en un río en Marruecos. Pues muchas gracias por participar en esta entrevista. Entonces, ya sabemos que lo que pasó en 1975 fue un momento histórico en la que España debilitada se marchó sin resolver el problema y Marruecos supo actuar con inteligencia para recuperar el Sáhara sin necesidad de una guerra. Bueno, pues gracias a nuestro testigo ahora hemos podido entender mejor lo que ocurrió en la Marcha Verde o en la recuperación del Sáhara marroquí. Pues muchísimas gracias por llegar hasta el final del podcast y un saludo.